Hola a todos, en este vídeo vamos a mostrar cómo conectar Factory.io con FluidSync, de forma que podamos controlar con los circuitos que diseñemos en el simulador de Festo cualquiera de las escenas que tiene Factory.io o que nosotros podamos personalizar. En este caso he diseñado un Gracep en FluidSync, que es el que controla el movimiento de dos pushers o los dos elementos o componentes que tiene Factory.io, que sería el equivalente a dos cilindros neumáticos. Tengo la escena en ejecución y también tengo en ejecución en la simulación en FluidSync. Al accionar el pulsador de marcha, vemos que el Gracep evoluciona en función de cómo vayan accionándose los finales de carrera que tienen estos cilindros neumáticos, y además se enciende también esta lámpara siempre que los dispositivos estén en movimiento. Vemos que al accionar el pulsador de marcha, la transición que es receptiva a esa señal hace que el Gracep evolucione de la 1 a la 2 y con ello la ejecución de toda la secuencia. Bueno, pues vamos a ver cómo establecer esta comunicación. En principio busqué durante un tiempo a ver si era posible, no encontraba ninguna documentación por ningún sitio y al final, pues bueno, a base de pruebas he conseguido hacerlo. No es especialmente difícil, lo que pasa que sí que si no se eligen los elementos de comunicación adecuados, pues puede ocurrir que el servidor o PC que vamos a utilizar para hacer la comunicación entre ambos se bloquee, y eso pues a lo mejor hace pensar en algún momento que no es posible. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Pero antes de ver cómo se hace esa comunicación, vamos a explicar unos conceptos básicos de cómo se intercambian datos entre los dos programas. Bueno, pues vamos a suponer que tenemos que conectar dos dispositivos, como podrían ser dos PLCs o podría ser cualquier otro tipo de elemento industrial que tienen entradas y salidas. Si estos dispositivos no tienen comunicaciones industriales, tenemos que realizar una comunicación en paralelo de entradas y salidas entre ambos dispositivos. Es decir, si quiero enviar señales del dispositivo 1 al dispositivo 2, tengo que hacerlo a través de las salidas del primer dispositivo para que el segundo dispositivo reciba esas señales a través de sus entradas, y exactamente al revés para hacer la comunicación inversa. En este caso, bueno, si estos dispositivos, como digo, son autómatas programables, pues lo que tendría que hacer es cablear en paralelo todas estas entradas y todas estas salidas. Evidentemente, si tenemos una comunicación como puede ser Profibus, Profinet, lo haríamos de una forma mucho más cómoda y lógica a través del sistema de comunicación, pero vamos a suponer que no es así, y entonces no quedaría más remedio que hacerlo de esta manera. Bien, si uno de estos dispositivos es un elemento físico y el otro es, por ejemplo, software, podemos hacer un intercambio de variables si no existe una comunicación directa entre ellos, porque el fabricante así lo ha previsto, mediante los denominados OPCs. Un OPC no es más que un software que permite intercambiar variables entre dos dispositivos que en principio no tienen una comunicación directa entre sí. Bueno, pues vamos a suponer que estos dos dispositivos no son dispositivos físicos, es decir, no es ningún autómata programable externo, sino que en este caso va a ser el conocido programa de simulación de escenas de automatización Factory.io y el también conocido software de simulación de Festo denominado FluidSync, que permite simular circuitos neumáticos, electroneumáticos, aunque también se podría utilizar con su versión hidráulica. Para poder comunicar estos dos software, estas dos aplicaciones, ¿vale?, que van a correr en el mismo ordenador, podrían correr incluso en ordenadores diferentes, pero esto no es motivo de este vídeo, voy a necesitar un servidor OPC. Este servidor OPC afortunadamente es gratuito y Festo lo tiene en su página web para descargar. En el momento de grabar este vídeo, la versión del servidor OPC de Festo es la 5.6. Este servidor se llama EthOPC y ya os digo que hay que descargarla e instalarla en el equipo en el que se pretende hacer la comunicación entre estas dos aplicaciones. Entonces ahora este servidor OPC nos va a permitir intercambiar de una manera bastante transparente las señales de salidas del Factory.io con las señales de entradas del FluidSync, y de igual forma en sentido inverso. Por lo tanto, tenemos que tener estas tres aplicaciones instaladas en nuestro equipo para establecer la comunicación. ¿Y cómo vamos a hacer esta comunicación? Bueno, vamos a ver que hay unos bloques específicos para el intercambio de información con dispositivos externos en FluidSync. Estos son estos que tengo aquí.
Luego ya los veremos más detenidamente cuando hagamos los primeros ejemplos. Y estos son los que van a encargarse de recibir o enviar señales desde el software externo vía OPC. Tenemos que pensar que ambos software se van a comportar como lo que os he mostrado en la primera figura, donde vamos a intercambiar señales entre dos dispositivos de forma que las salidas de uno activen las entradas del otro y viceversa. Entonces aquí vamos a tener el software Factory.io con el que vamos a activar una serie de salidas cuyas señales van a ser recibidas por el FluidSync a través del OPC, de forma que luego nosotros a través de unos bloques específicos para establecer esta comunicación podamos interactuar con el circuito que tengamos realizado en FluidSync. En este caso, por ejemplo, vemos que aquí tengo un pulsador creado en el Factory, que al accionar este pulsador voy a activar una salida de este software, de forma que el OPC la va a enviar a una entrada de FluidSync, de forma que esta entrada va a servir como si tuviese conectado directamente esta señal del pulsador directamente al bit 0 de este bloque. Si yo pongo aquí una lámpara, una bobina, una electroválvula, cada vez que accione este pulsador se debería activar este actuador. En sentido contrario, exactamente igual. Si yo tengo un sensor que conecto a la entrada de este elemento de intercambio de datos que tiene FluidSync, cada vez que modifique el valor lógico de dicho sensor, voy a activar una salida de FluidSync, que el OPC me la va a enviar a la otra aplicación, que va a ser recibida como una entrada y por lo tanto al recibir esta señal como una entrada voy a activar algún elemento actuador del Factory.io. Bien, entonces tenemos que tener claro esto. Desde el Factory lo que voy a hacer es activar salidas para que FluidSync la reciba como entradas y desde el FluidSync lo que voy a hacer es activar salidas para que el Factory.io la reciba como entradas. Bueno, tengo aquí arrancado los dos programas, el Factory.io y el FluidSync. Lo que voy a hacer ahora es ejecutar el EZOPC, ya lo tengo instalado, se suele instalar en la carpeta Festodidactic del equipo. Yo ya lo tengo por aquí porque lo he ejecutado varias veces y lo tengo los accesos rápidos, entonces ejecuto el servidor OPC y vemos que aparece esta ventana. En esta ventana lo que tengo que establecer es el flujo de comunicación entre ambos programas. Veis que se pueden modificar accionando los diferentes botones y en este caso lo que tengo que decir es que voy a controlar un proceso de simulación basado en Cirrus y Cosimir, que son dos software de Festo para la simulación de sistemas automatizados. No es nuestro caso, pero afortunadamente Factory.io debe utilizar una comunicación similar a Cirrus y por lo tanto sí que permite establecer esta comunicación mediante el OPC de Festo. Le tengo que decir que vamos a establecer una comunicación mediante lo que Festo denomina el controlador virtual y que además vamos a comunicar todo esto a través de FluidSync. Y una vez que tengo este flujo configurado, pues ya se va a permitir establecer la comunicación. Vemos que FluidSync permite comunicar con otros dispositivos, otros software de simulación, como puede ser LazyPort, que es un dispositivo que tiene Festo para conectar paneles externos, por ejemplo, para simular circuitos neumáticos reales a través de este sistema de entradas y salidas. Podemos comunicarnos con el simulador del Step 7 o a través del Codesys. Nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a comunicar a través del controlador virtual. Tenemos aquí un panel con todos los bytes de entradas y salidas cuya información va a controlar el OPC. Tengo los bytes de entradas y a los bytes de salidas, ¿vale? En principio no hay que hacer ninguna configuración, así que me sirve de monitorización para ver si realmente se establece la comunicación. Y esta ventana de aquí donde se establece el flujo del controlador es importante porque aquí voy a saber cuántos clientes, entendiendo como clientes los software que se van a comunicar a través del OPC, en este caso Factory.io o FluidSync están conectados al OPC, y si además el controlador virtual está conectado o, como me ha ocurrido algunas veces, está bloqueado. Y si está bloqueado, pues no me ha quedado más remedio que reiniciar el OPC. He tenido que entrar en el administrador de tareas de Windows y he tenido que finalizar esa tarea por las bravas para que me permitiese volver a establecer la comunicación. También tuve que cerrar todos los programas, tanto el FluidSync como el Factory, porque si no era imposible volver a establecer la comunicación. Sobre todo cuando está haciendo las pruebas iniciales. Ahora ya que conozco más o menos la rutina de comunicación, no suele fallar porque el problema es cuando se elegía un servidor OPC que no era adecuado o algún elemento de comunicación que no correspondía, entonces en ese momento se me bloqueaba, aparecía aquí Locket y era cuando tenía que hacer ese reinicio de todas las aplicaciones.
Bueno, pues vamos a establecer la comunicación. Voy a ir primero al FluidSync. Lo primero que tengo que hacer es ir al menú opciones y decir que voy a establecer una comunicación OPC DDE. Y me aparece esta ventana. Puede ser que lo habitual es que por defecto esté deshabilitada el modo OPC. Por lo tanto, tengo que establecer la comunicación a través de un OPC. Una vez que está configurada esa comunicación, ya puedo sacar los elementos que tiene Festo en su librería para poder hacer el intercambio de variables con otro software o con dispositivos externos. Tengo un bloque de entradas y tengo un bloque de salidas. Hay que entender que este bloque de salidas lo que va a hacer es leer las entradas del otro software, que en este caso es el Factory.io. Y este bloque de entradas de FluidSync lo que va a hacer es escribir en las salidas del otro software. Entonces, en estos bloques tengo que decir a través de qué servidor OPC voy a establecer la comunicación y con qué byte quiero intercambiar las señales. Por ejemplo, vamos a entrar en el bloque de salidas. Veis que aquí aparece un servidor, por defecto a lo mejor os aparece el servidor 2 de OPC. Este es una versión superior que se instala también al instalar la aplicación y que no es compatible con estos programas, por lo tanto tengo que seleccionar otro servidor. Esto siempre tarda un poquito porque tiene que leer todos los servidores OPC que están instalados en el equipo, y aquí le tengo que decir que voy a utilizar el EthOPC.1, que es con el que me permite establecer la comunicación. Y ahora voy a decirle que a través del servidor EthOPC.1 del bloque de salidas de FluidSync quiero comunicarlo con el dispositivo virtual PLC, y en este caso, como este es un bloque de salidas, tengo que comunicarlo con un byte de entradas. Los busco aquí en la lista y hago la comunicación con el EB1. Está aquí, ¿vale? Acepto y ya está establecida la comunicación. Exactamente vamos a hacer lo mismo para el bloque de entradas, pero en este caso lo que tengo que hacer es comunicar este bloque de entradas con el byte de salidas con el que voy a establecer la comunicación con el FAT. Primero elijo el servidor, digo que la comunicación se va a hacer a través del EthOPC1, ok, y a través del driver de Virtual PC con el byte de salidas 1. Acepto y ya tengo configurados los dos bloques de comunicación de FluidSync. Voy a dar a la simulación de FluidSync. Veo que no establece comunicación porque ya aquí debería haber conectado el cliente. Cuando ocurre esto, yo lo que he hecho ha sido que he cerrado FluidSync y una vez que se vuelva a arrancar FluidSync ya se establece la comunicación. No sé por qué ocurre esto, pero bueno, en principio esta es la solución que yo he encontrado. Guardo el archivo para no tenerlo que volver a configurar. Le voy a poner prueba OPC, vale. Cierro FluidSync, lo vuelvo a abrir. Abro el archivo prueba OPC, que es el que he grabado. Digo que establezca la comunicación y veo que ya sí que FluidSync está actuando como cliente OPC, pues ya ha establecido la comunicación. Me dice que sí, que el Virtual Controller está conectado, ¿vale? Pues esta comunicación ya la tenemos hecho. Ahora vamos a establecer la comunicación desde Factory. La voy a parar, no hace falta que esté ahora ejecutándose, y me voy a los drivers de comunicación del Factory.io. Le voy a decir que voy a establecer la comunicación como cliente OPC, ¿vale? Ya sabéis, el que ha manejado este software ya sabe que se puede comunicar con diferentes dispositivos físicos y virtuales. Pues en este caso tengo que establecer la comunicación mediante cliente OPC. Veis que no sale nada porque aún no lo ha reconocido, lo tengo que configurar. Le tengo que decir que me muestre los servidores para que haga un rastreo de todos los servidores OPC que tengo instalados en el equipo. Dará un ratito, ya veis que acá ha terminado. Aquí me salen todos esos servidores y elijo el mismo que he elegido para establecer la comunicación en FluidSync, es decir, el EthOPC.1. Ya lo ha reconocido, no ha dado ningún error, y ahora lo que tengo que decir es que me muestre todos los ítems o nodos de conexión que va a tener este OPC con el software externo. Le doy a mostrar y ahora cuando ya voy a la ventana del driver de Factory.io me sale este equipo que va a ser el que nos va a permitir hacer el intercambio de variables con FluidSync a través del OPC. Este es el servidor del OPC, veis que tenemos los diferentes bits de entradas que son los que empiezan por la E y los diferentes bits de salidas que empiezan por la A.
¿vale? Ya aquí nos aparece que tenemos dos clientes OPC conectados, uno es FluiSync y otro es el Factory. Por lo tanto, ya puedo crear un pequeño programa y ver si se establece la comunicación con la simulación. Ya no necesito tener el OPC abierto, por lo tanto lo minimizo. Está trabajando en segundo plano y ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo, le voy a decir que cada vez que active una salida con un pulsador en Factory, quiero que aquí se active, por ejemplo, un actuador. Ese actuador que va a ser un actuador eléctrico, pues por ejemplo podría ser perfectamente una lámpara indicadora. Este piloto lo tengo que alimentar a 0 voltios y los 24 saldrán del propio elemento de intercambio de datos del OPC. Y en la parte de salidas, es decir, la parte que va a leer las entradas del Factory, lo que voy a hacer es que voy a conectarle un pulsador. Lo pongo en la primera entrada, podría ponerlo en cualquier otra, pero bueno, en principio la primera entrada, y así sabemos exactamente de forma inmediata dónde tengo que hacer la conexión de señales. Bueno, pues eso ya está conectado. Me voy a las escenas de Factory y voy a sacar un pulsador, este por ejemplo, y también voy a sacar una lámpara. En realidad con el pulsador me había valido para las dos cosas, porque ya sabéis que estos pulsadores de Factory tienen un piloto incorporado. No es necesario utilizar dos elementos, pero bueno, para que quede un poquito más claro, casi mejor lo hacemos así. Voy a renombrar los sensores y los actuadores de estos dos elementos. Por ejemplo, este de aquí le voy a decir que es luz verde. Este de aquí, que va a ser el pulsador. Y este de aquí, que va a ser la luz azul. La luz verde no la voy a utilizar, pero bueno, ahí está. Vamos a hacer un poquito más grande y a desplazarlo para que se vea claramente. Así. Le voy a quitar las etiquetas, vale, y esto lo puedo cerrar porque ya no me sirve para nada. Me voy a la ventana del drivers y ahora le digo que con el pulsador lo que quiero hacer es activar el bit 0 del byte 1 de salida. Y esta salida va a llegar a través del OPC al módulo FluiSync in, de forma que cuando este bit esté activado, activará la lamparita. Y la luz azul lo que voy a hacer es que voy a leer una entrada de Factory, esa entrada la voy a enviar vía OPC al módulo FluiSync out, de forma que cada vez que active el impulsador lo que va a ocurrir es que la señal la va a recibir este bit y activará la lámpara. ¿Vale? Vemos que el OPC está funcionando porque aquí tiene el aspa de color verde, eso significa que está estableciendo la comunicación, como vimos ya hace un momento. Lo que tengo que hacer es ejecutar la simulación y ejecutar el programa de FluiSync. Ahora, si yo acciono el pulsador, vemos que la lámpara de FluiSync se activa porque el módulo de entradas de FluiSync recibe la señal de la salida que estoy activando a través del pulsador en Factory IO. Y exactamente igual para activar la lámpara azul desde FluiSync. En este caso acciono el pulsador y vemos que cuando acciono el pulsador en FluiSync lo que ocurre es que se activa la señal de la lámpara de color azul que tengo configurada en Factory. Bien, bueno, pues esta es la forma de empezar a establecer la comunicación entre los dos programas. En un próximo vídeo vamos a ver cómo hacer esa comunicación con una escena que tenga movimiento, por ejemplo esa que os he enseñado de los dos pushers que he utilizado en el Factory IO a modo de cilindros neumáticos y que sean controlados desde un Grace desde FluiSync. Así que de momento aquí finalizamos. Hasta otra.